la anatomía. Cuando hablamos de aparato reproductor masculino, necesitamos recordar las funciones principales. Una de las funciones principales es la producción de nueva vida, la reproducción. Lo que vamos a encontrar o ver después, que es la espermatogénesis, la formación de nuevos gametos. Pero también la parte de las gónadas masculinas, todo el aparato reproductor, especialmente la gónada, que es el testículo, es el gran productor de hormonas sexuales masculinas, que en este caso va a ser la testosterona. Entonces, parte endocrina y parte reproductiva son algunas de sus funciones. Otra de sus funciones es darle la característica de un cuerpo masculino, ¿sí? Porque gracias a estas hormonas se van a ir produciendo lo que son los caracteres o caracteres sexuales primarios y secundarios que van a diferenciar el cuerpo femenino del cuerpo masculino, ¿sí? Entonces son algunas de sus funciones. Que evidentemente para que haya una reproducción debe haber previamente un acto sexual, que también son las tres etapas que vamos a estar estudiando en esta clase. La etapa de la formación de las hormonas sexuales, la parte de la formación de los gametos, que en este caso va a ser el espermatozoide, y la fisiología del acto sexual, ¿sí? En ese orden vamos a estar estudiando este capítulo, ¿sí? Entonces, en la regulación de las funciones reproductoras, vamos a ver que la principal hormona masculina es la testosterona, pero también vimos que se producen otras hormonas masculinas como los andrógenos de la corteza suprarrenal, el DEA y la androstenediona, que también tienen una pequeña función, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas hormonas masculinas van a actuar sobre los órganos reproductivos? Esto no solo va a actuar sobre los órganos reproductivos, sino también sobre las células que realizan metabolismo en nuestro cuerpo. Vamos a ver más adelante por qué el hombre, al tener testosterona, tiene un metabolismo más acelerado, ¿sí? Y la mujer, con el estrógeno y la progesterona, tiene un metabolismo un poquito más leve. O sea, tienen preferencias. La testosterona tiene preferencia hacia las proteínas. El estrógeno y la progesterona tienen preferencias, especialmente el estrógeno, hacia los lípidos, hacia el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, siempre viendo ahí cada hormona qué va o qué funciones va a realizar sobre cada macronutriente. ¿Sí? Entonces, recordemos rápidamente la anatomía. Nosotros tenemos aquí, o sea, ustedes, bueno, decir nosotros suena raro, ¿verdad? Bueno, el hombre tiene ambos testículos. Recordemos que tenemos los túbulos seminíferos. En estos túbulos seminíferos vamos a encontrar dos tipos de células, las células de Sertoli y las células de Leydig, con sus respectivas funciones. Siempre se pregunta cuáles son las diferencias entre estas células y qué producen, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es los túbulos seminíferos va a ocurrir la formación de los espermatozoides, eso lo llamamos de espermatogénesis. Estos espermatozoides luego serán transmitidos por la red de Petri hasta llegar al epididio, ¿sí? Pasando por todo lo que es cabeza, cuerpo, cola, y luego ya va a formar el conducto deferente, ¿sí? Junto con un líquido, ¿sí? Que es el líquido de el líquido seminal, en la vesícula seminal, pero también todo lo que es el semen se va a ir formando en alguno de estos modos, ¿sí? Entonces, después del epididimo tenemos el conducto deferente. Entonces, por el conducto deferente se va a ir transportando los espermatozoides creados aquí en el interior del testículo, ¿sí? Y este conducto deferente va a ir a desembocar entonces en toda la vesícula seminal, ¿sí? Y desemboca en la vesícula seminal junto con el conducto deferente, junto con la vesícula seminal, van a desembocar al
próstata, ¿sí? Y entonces en la próstata se sigue produciendo los componentes del líquido seminal, ¿sí? Se va a ir produciendo, va haciéndose, adquiriendo sales, adquiriendo bicarbonato, ¿sí? Luego de la próstata vamos a tener las glándulas de Cooper, que es lo que le da la lubricación, ¿sí? Luego vamos a tener el conducto uretral dentro de lo que es el canal venéano, ¿sí? Acá tenemos pene que va a hacer la eyaculación, ¿sí? Y a través de la uretra, que tiene doble funcionalidad, tanto sexual como parte del aparato urinario. Esos son algunos de los órganos, o prácticamente todos los órganos masculinos. Cada uno de ellos iremos viendo su función. Pues vamos a iniciar con una de las funciones principales, que es a nivel de la funcionalidad del ano. Ubicación por debajo de la vejiga, por encima del pene. A través de la próstata también pasa la uretra, o sea que también tiene una función urinaria. Pero en la función reproductiva, la uretra se encarga de producir un líquido con características blanquecinas. ¿Por qué? Porque tiene mucho calcio, ¿sí? Entonces tiene un aspecto de leche, es un líquido lechoso con las características líquidas y con las características blanquecinas. Entonces, además del calcio, de la alta cantidad de calcio que contiene, tiene ciertos iones, ¿sí? Todos estos iones van a servir después en el momento de la fecundación, van a ayudar todos estos iones de fosfato, ¿sí? Enzimas de coagulación, fibrolisina, todos los elementos producidos en la próstata que son enviados al líquido seminal, ¿sí? Al semen en total, ayudarán en el proceso de la fecundación, ¿sí? Todos los componentes que tiene. Entonces, la próstata produce una gran cantidad entonces, de líquido de semen también, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Esto es súper importante, chicos. La característica del semen es que es alcalino, o por lo menos levemente alcalino, ¿sí? Porque tiene que neutralizar la acidez que puede haber a nivel final, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos un pH adecuado para la fecundación, entonces se vuelve una característica importante para la regulación del pH, para que pueda haber la atracción del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Una de sus características. Entonces, el semen va a ser ese líquido que va a transportar al espermatozoide y va a ayudar a que muchos espermatozoides queden depositados en la cavidad vaginal, después en la cavidad uterina, hasta la próstata. De todos esos miles y millones de espermatozoides que contiene el semen, lo más común es que sea uno el que fecunde al óvulo, porque espermatozoides hay millones, pero la mujer solo ovula un óvulo, un ovocito por mes. A veces puede ovular dos, y si los dos son fecundados, pues ahí tendremos los famosos mellizos. Y es muy difícil que por espontaneidad sean 3 óvulos, porque ellos compiten entre ellos, ¿sí? Lo más común es cada mes, si todo está correcto, cada mes que sea liberado un solo óvulo y el óvulo elige el espermatozoide con el cual quiere fecundarse, ¿sí? Entonces, si hablamos de este semen, se produce principalmente, de ahí viene su nombre, de las vesículas seminales. La gran cantidad o la que mayor cantidad de semen produce son las vesículas seminales. Pero
también produce la próstata, y la próstata es lo que le da esa característica blanquecina, ¿sí? Y también en el conducto deferente, pero el conducto deferente más ya es transportado. Los principales órganos productores de semen son, en primer lugar, la vesícula seminal, en segundo lugar, la próstata, y en tercer lugar, el transporte por los conductos deferentes, ¿sí? Y luego algunas glándulas también, como las glándulas de Cooper o las demás glándulas alrededor, podrían contribuir también, ¿sí? Pero la más importante de todas ellas es la vesícula seminal. Muy bien. Entonces, eso es un poquito la anatomía de esto. Después vamos a estudiar un poquito más adelante, vamos a dejar para la formación de espermatozoides, que nosotros queremos basarnos primero en endocrino, que es nuestro tema principal. Entonces, vamos a ver cómo se van a producir estas hormonas sexuales. De todas las hormonas sexuales, la que más funcionalidad tiene es la testosterona, ¿sí? Ya vimos aquí también la DEA, que es la dihidrotestosterona, y la androstenediona, y la deshidrotestosterona. Vamos a ver. Entonces, juntos todo esto se le llaman, son hormonas masculinas, se le llaman en conjunto andrógenos. Pero nosotros cuando nos vamos a referir a andrógenos, nos vamos a referir más a lo que es la DEA, ¿sí? Este es otro tipo de andrógeno, acá está la DEA. La androstenediona y la deshidroandrostenediona tienen que estar acá la DEA. Pero bueno, pues lo voy a completar. Okay. Pero nosotros a partir de aquí vamos a llamarle todo andrógenos, y a la testosterona le vamos a llamar testosterona para que sea más fácil en el examen. Súper importante. ¿Qué célula del testículo va a producir a la testosterona? Las células de Leydig. Tenemos dos tipos de células a nivel del testículo, o dos principales: las células de Leydig y las células de Sertoli, ¿sí? Las células de Leydig son las que van a producir, ¿sí? Las células de Leydig son las que van a producir a la testosterona. Y para recordar, yo utilizo como un nombre y un apellido. Para mí, la célula se llama Leydig y su apellido es testosterona. Se llama Leydig testosterona, mucho gusto, me presento. Así me acuerdo yo, ¿sí? Voy a decir la neutena que yo uso para las células de Sertoli, pero para mí se llama Leydig testosterona. Su apellido es testosterona, su sobrenombre, ¿sí? Entonces, durante los primeros años de vida del varón, no están desarrolladas por completo todavía estas células de Leydig. Con el tiempo, llegando a la etapa de la pubertad, estas células de Leydig empiezan a madurar, ¿sí? Empiezan a madurar, y cuando empiezan a madurar, las células de Leydig empiezan a producir testosterona. Y al producirse la testosterona, empieza a haber los cambios en el cuerpo masculino, que aumenta el tamaño de los testículos, aumenta el tamaño del pene, empiezan después a crecer los vellos por todo el cuerpo, el axilar, el púbico, empieza a crecer las características de un cuerpo que sea adulto, ¿sí? Por eso en la infancia no hay tanto crecimiento. ¿Por qué? Porque las células de Leydig no están completamente maduras, por lo tanto producen poca testosterona o casi nada. A partir de la pubertad es donde empiezan a madurar y empiezan a tener mayor producción hormonal, ¿sí? Entonces, cuando nace recién el niño, sí, los primeros días de vida puede llegar a tener una buena cantidad de testosterona. ¿Por qué? Porque en la etapa embrionaria y en la etapa fetal sí se produce la testosterona, de manera a diferenciar que ese cuerpo que se está creando es un cuerpo masculino. Entonces, sí pueden haber
niveles elevados de testosterona en los primeros días de vida del bebé, ¿sí? Porque viene todavía con toda esa testosterona que formó los órganos sexuales masculinos. Pero a partir de sus días de vida hasta aproximadamente 8 o 9 años, la producción de testosterona disminuye. ¿Sí? Disminuye hasta que las células de Leydig vuelven a madurar y ahí empieza otra vez la producción hormonal, que es lo que va a ir dándole las características de adulto a ese puber, después de adolescente y así sucesivamente hasta llegar a la adultez. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los principales hormonas sexuales producidas por los testículos, de todo esto es la testosterona, la mayor hormona, la más importante. ¿Sí? Ok. Fíjense que dice, el término andrógeno significa cualquier hormona esteroidea que va a tener efectos masculinizantes. Entonces, recuerden que nosotros andrógenos también producimos en la corteza suprarrenal, ¿sí? En la capa reticular, en la capa más profunda de la corteza suprarrenal. Entonces podría haber una posibilidad donde la mujer produzca altos niveles de andrógenos a nivel de la corteza suprarrenal y empiece esta paciente a tener características sexuales masculinas, ¿sí? Y un aspecto más masculino, ¿sí? Puede ser por una alteración en la producción de esa capa reticular, ¿sí? O la zona reticular de la corteza suprarrenal, ¿sí? Después vamos a ver cómo la testosterona se puede convertir en hormonas femeninas también, por un cambio químico, ¿sí? Pero en características normales, en características fisiológicas, lo que produce la corteza suprarrenal de andrógenos es muy poco. Si todo funciona bien, la cantidad de andrógeno general del cuerpo es menos del 5%. ¿Sí? Si la corteza suprarrenal funciona bien, produce andrógeno, yes, solo que poco. No debería darle, al menos a la mujer no debería darle características masculinas, y al hombre lo que aporta la glándula suprarrenal como andrógeno es bastante poco. ¿Sí? Entonces tampoco hace mucho efecto si funciona bien. ¿Sí? Ahora, máximo lo que nos ayuda un poquito a colaborar este andrógeno suprarrenal es el aumento de la cantidad de vello axilar, de vello púbico, a nivel de la cara, ¿sí? Aquí a nivel del pecho en el caso del hombro, ¿sí? Pero podría haber un tumor a nivel de esta glándula suprarrenal, a nivel de esta zona reticular, y ese tumor pudiera generar el aumento de la producción del andrógeno. Entonces, estas tumoraciones podrían generar el aumento del andrógeno, y al aumentarse el andrógeno en el cuerpo masculino, pues no se va a ver tanta diferencia porque va a parecer más masculino. Pero en el cuerpo de la mujer, si llega a haber un tumor en la glándula suprarrenal de la mujer, entonces sí van a ver las diferencias, porque entonces esa corteza suprarrenal, al producir más andrógeno, les da estas características masculinas a la mujer, siempre y cuando haya normalmente no es tan común, pero una causa para esta masculinización es por la producción de andrógenos gracias a un tumor suprarrenal. ¿Sí? Ahora, en la mujer también hay otro lugar donde puede producirse andrógenos, pero en minimísimas cantidades, ¿sí? Que es a nivel de los ovarios. Pero el ovario tiene la capacidad de transformar esa testosterona en estrógeno. Entonces, por más que el ovario pueda llegar a producir testosterona, la transforma en estrógeno. Pero el ovario también puede producir los otros tipos de andrógenos, solamente en cantidades mucho más ínfimas que la glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, si llega a haber una tumoración
mujer de tener características masculinas. Pero si llega a haber algún tipo de quiste o de pólipo o de tumor que aumente la producción de andrógenos, ahí sí las características masculinas empiezan a aparecer. ¿Sí? Muy bien. Recordemos siempre que todos estos andrógenos son de características esteroideas. El hecho que sea una hormona esteroidea, cuando esta hormona esteroidea se envíe a la sangre, va a necesitar algún tipo de transportador. Porque es hormona esteroidea, ¿qué quiere decir que sea una hormona esteroidea? Que es una hormona derivada del colesterol. ¿Sí? El hecho de que sea una hormona esteroidea significa que es una hormona sintetizada a partir del colesterol. Entonces, en este caso, cuando los andrógenos son enviados a la sangre, ¿van a necesitar una proteína plasmática que le transporte o no? No. ¿Sí o no? No. Porque es grasa. ¿Sí? El colesterol es de característica grasa, lípido. Y la sangre es agua. Tiene mucha agua, tiene plasma. ¿Sí? El plasma de la sangre es 90% agua, si no es más. Entonces, ¿va a necesitar o no va a necesitar? Sí va a necesitar las proteínas transportadoras. ¿Sí? Porque es una hormona grasosa tratando de distribuirse en un medio acuoso. Entonces va a llegar, va a tener su proteína transportadora, vamos a ver más adelante, y va a llegar a las células glianas. Una vez que estas hormonas lleguen a la célula gliana, ¿dónde va a estar el receptor que va a recibir a esta hormona esteroidea? Bueno. Entonces imagínense, es una hormona grasosa. Esta hormona necesita, esta hormona, primeramente, si es una hormona grasosa, ¿puede atravesar la bicapa lipídica o no puede? Sí. ¿Puede o no puede? Acuérdense que la hormona es grasosa. ¿Ella puede atravesar directamente la bicapa lipídica o no? Sí. ¿Qué dice el público? Sí. ¿Qué dice el público? Tengo un sí. ¿Después? Puede que no. Ya dice que no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tú escriben que sí. Tiene que haber, no quiero un animal. Bueno, no nos cuenta la imagen, seguro que no va a aparecer. Parece que es otro. Bueno, Creo que... en este caso, fíjense, si es una, por más que la hormona tiene es grande, ¿sí? Es grande, pero ella sí puede atravesar la bicapa lipídica por dos mecanismos, o difusión directa, pero es grande, o por endocitosis. Se invagina la membrana y forma una vesícula. ¿Sí? Y porque si fuese de naturaleza peptídica, si la hormona es de naturaleza peptídica, en la superficie de la membrana va a estar su receptor. Porque al ser peptídica no puede atravesar por la bicapa lipídica. Entonces, piensen así siempre. Hormona peptídica o proteica, su receptor va a estar en la membrana plasmática. Si es una hormona esteroidea, sí puede entrar en la célula. Entonces, las hormonas esteroideas, sus receptores se encuentran en el citoplasma. Después tengo dos tipos de hormonas o
son derivadas de la tirosina. Uno son las hormonas tiroideas, derivadas de la tirosina, y las catecolaminas, que también son derivadas de la tirosina. Catecolaminas suprarrenales, que son la adrenalina y la noradrenalina. Las hormonas tiroideas son las que tienen su receptor en el núcleo de la célula diana. Se tratan de recordar eso. Hormonas tiroideas va a ir a actuar sobre el ADN, sobre la característica, sobre la identidad de la célula diana. Entonces, las hormonas tiroideas encuentran su receptor en el núcleo, dentro del núcleo. Ahora, las hormonas esteroideas van a encontrar sus receptores en el citoplasma de la célula. Y el resto de las hormonas que son de naturaleza peptídica o proteica van a encontrar su receptor sobre la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, los receptores de estas hormonas esteroideas van a estar en el citoplasma. ¿Sí? Muy bien. Así como en el cuerpo de la mujer se produce un poquito de andrógenos, en el cuerpo del hombre también se produce un poquito de estrógeno. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Así como en el cuerpo de la mujer se produce un poco de andrógenos en la glándula suprarrenal y en los ovarios, en el cuerpo del hombre también se produce un poco de estrógeno, especialmente a nivel de las células de Sertoli. ¿Sí? A nivel de las células de Sertoli se produce un chiquitito de estrógeno también que va a ayudar a la formación o al sostén del testículo. Entonces, la gran mayoría de las veces estos estrógenos pueden llegar a diseminarse también por algunos tubos. Muy bien. ¿Para qué yo necesito estrógeno? Ya vamos a ver la química de estas hormonas y yo necesito un poquito de estrógeno también formado a partir de la testosterona. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a formar esta testosterona? Principalmente a nivel del testículo, pero podría haber producción de andrógenos en otros lugares. Ya dijimos, glándula suprarrenal, pero también en el hígado. Podría haber una pequeña producción de estos andrógenos a nivel del hígado. Entonces, a nivel del hígado también esta testosterona se puede transformar en estrógeno. Entonces, fíjense que los órganos están ampliamente conectados. ¿Sí? El fallo de un órgano puede afectar el sistema de otros. ¿Okay? Entonces, el hombre también puede producirse pequeñas cantidades de hormonas estrógenas. A falta do estrógeno em homens, ela ocasionaria algum problema mais sério? Porque já tem pessoas, alguns homens, inibindo o estrógeno para poder as características masculinas aparecerem mais. Isso já tem algumas pessoas fazendo isso em academias, usando medicamento para diminuir ou parar a produção de estrógeno. Sí, podría ser. O sea, en un cuerpo masculino podría haber algún tipo de situaciones autoinmunes o de tumores que pueden producir mucho estrógeno. Produce testosterona, pero también produce mucho estrógeno. Y si hay alguna alteración, por ejemplo, un tumor que produce hormonas estrogénicas, el cuerpo masculino va a tender a tener características más femeninas, o sea, le cuesta aumentar el músculo, tiende a tener un poquito más de grasa, tiene la voz más fina, los cabellos más finos, ¿sí? La forma
los gimnasios se aplica testosterona, tanto hombres como mujeres, especialmente aquellos que quieren hacer fisiculturismo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver los efectos de la testosterona. Los efectos de la testosterona es aumentar masa muscular y disminuir tejido adiposo. Entonces, si yo quiero ser una persona así hipertrofiada, si quiero tener esos músculos formados, ¿sí? Es gracias también a la testosterona. Una mujer, por más que haga academia, pero se mate y alce el mismo peso que el hombre, nunca va a poder tener la hipertrofia muscular. Va a tener bien marcado, va a tener volumen, o sea, va a tener volumen, pero si quiere tener ese cuerpo así súper definido, se tiene que aplicar, que no siempre es bueno. ¿Sí? Entonces, la mujer, por más que se mate haciendo academia, nunca va a tener un cuerpo de fisiculturismo como el hombre. ¿Sí? De eso que vemos así en competencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre se aplica testosterona, no hay grandes alteraciones, más que efectos secundarios como pérdida de cabello, reducción del tamaño genital, podría por sobreestimulación, pero caída de cabello es lo más se suele ver. El exceso de testosterona genera calvicie. ¿Ah? No tanto, más eso es el exceso de estrógeno. Sí. En la mujer que se aplica testosterona sí hay efectos un poco más visibles. Obviamente caída de cabello, una quebradiza, lo que sea, pero la mujer empieza a adquirir vello corporal, aumenta el vello axilar, púbico, a nivel de todo el abdomen. El cuerpo femenino, si vos mirás bien, normalmente no tiene vello entre el pecho. Podría un poquito, depende de su genética, podría tener un poquito en la piel, la región donde el triángulo sur, ¿verdad? Pero no tiene pelo, no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la mujer que se aplica? Normalmente se suelen aplicar justamente con este tema de la academia para reducir tejido adiposo y aumentar masa muscular, pero eso le genera también cambios en la voz. O sea, vos escuchás que tiene una voz súper engrosada. ¿Por qué? Porque la testosterona aumenta el tamaño de las cuerdas vocales. Entonces la mujer empieza a tener una voz mucho más ronca. ¿Sí? Entonces, es peligroso la aplicación. ¿Sí? Y hay gente que al menos hombres en la academia, que no solo se aplican testosterona, sino que también se aplica la hormona de crecimiento. Y ya vimos los efectos colaterales de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Es peligroso. Entonces, y muchas veces estos fármacos, estas hormonas, no son de origen humano. O sea, no son del sintético, que es de origen humano, sino que es de origen animal. Y ahí genera mucho más disturbios. ¿Sí? Y a eso es el consumo de lo que llamamos de anabolizantes. ¿Sí? Que tienen muchísimos efectos cardiovasculares peligrosos. El tema de los anabolizantes. ¿Sí? No me acuerdo si está ese tema ahí, pero vamos a tratar de desarrollarlo siempre. ¿Sí? ¿Sí? El tema de la fibromialgia me parece que es por la aromatización. Por aromatización. podría generarse, pero ahí necesitamos un estímulo. Porque hay que tener cardio para tener estudio hormonal corporal y ahí puede pasar eco. Podría, pero ahí depende del estímulo de la LH y la FSH. También, porque recuerden que todas estas son con retroalimentación negativa. Sí, pero es más por
persona que significa que la tiene. Porque hay gente que toma hormonas, ¿no? Y no hace de fuerza ahí que tiene que compite. Ahí empiezan los efectos peores. O sea, se aplica y duerme casi entero y come mal y ahí sí va a pasar todo. Ok, sí, podría ser. Es una palabra clave, la aromatización que lo vamos a ver. Sí, podría ser. Teniendo en cuenta que mi paciente no hace el gasto metabólico que debe de hacer, sí, ahí sí. Totalmente. Doutora, Sí. gostaria de falar da ação do anticoncepcional, qual que é o efeito que pode causar? De anticonceptivos, eso lo vamos a ver en hormonas femeninas. Sí, la siguiente clase. No tiene también muchos. Justamente al finalizar la clase de femenino tenemos todos los tipos de anticonceptivos. Podrían utilizar. Muy bien. Entonces estábamos diciendo cómo el andrógeno es de característica lipídica, es esteroidea, entonces va a necesitar de su transportador. Su transportador, o sea, la gran mayoría de la testosterona transportada en la sangre necesita de una proteína plasmática. Pocas son las testosteronas libres. Más del 90% está acompañada o de albúmina o de globulina. Una albúmina plasmática o una globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? Que transporta principalmente a la testosterona, ¿sí? Y poquito a la dihidrotestosterona también. Doutora, albumina e globulina. Transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? Pasa que una vez que esté unida a su proteína transportadora, esta unión de la proteína transportadora sirve obviamente para transportarla a través de un medio acuoso que es la sangre, pero también ayuda a mantener la vida útil de la hormona. Pero esta testosterona tampoco tiene una vida útil o una vida media, una vida un promedio biológico muy alto, ¿sí? Sino que dura entre aproximadamente 30 minutos, media hora de su vida, ¿sí? 30 minutos, una hora o no más, ¿sí? Cuando está en su pico. Ahora, cuando no está en el pico y está unida a estas albúminas o a estas globulinas, sí pueden durar varias horas. Recuerden que esa unión es para hacerle durar más a la hormona. Que nosotros tenemos un porcentaje libre de testosterona y ese porcentaje libre de testosterona es lo que dura de media a una hora. Pero el porcentaje total que prácticamente está unido a las hormonas transportadoras, a las proteínas transportadoras, a las proteínas plasmáticas, entonces esas sí pueden durar mucho más, ¿sí? Varias horas, incluso días. ¿Sí? Ahora, cuando estas hormonas llegan a su célula diana, ya dijimos, encuentra su receptor dentro del citoplasma y ahí van a hacer los efectos y vamos a ver los mecanismos ya sé, más adelante. Muy bien, estas testosteronas, estos andrógenos, sufren variaciones químicas, es decir, a través de las enzimas se van a ir convirtiendo según la necesidad, ¿sí? Se depende del estímulo de la enzima para su transformación. Entonces, muchas de las testosteronas que llegan a su célula diana se convierten en la hidrotestosterona para poder trabajar especialmente a nivel de la región prostática, o sea, el efecto de la testosterona a nivel de la próstata y también en los genitales fetales, o sea, genitales masculinos, pero de los fetos, embriones y fetos, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde va a actuar, también ocurre esta transformación química. Y una vez que ya cumplieron su función, estas hormonas se tienen que degradar. Se liberan por el testículo principalmente, puede ser por el hígado y la glándula suprarrenal también, pero
principalmente por el testículo, se envía la sangre por su proteína transportadora, dura un tiempo, actúan sobre su célula diana y después de actuar sobre su célula diana tiene que venir la degradación y la excreción de estos desechos metabólicos de estas hormonas. Entonces, ¿qué pasa con estos andrógenos para su degradación? Van hasta el hígado, ¿sí? Y en el hígado se conjugan. Y la gran mayoría de las hormonas que van hasta el hígado para degradarse a través de la conjugación con ácido glucurónico principalmente o los sulfatos, después van a ser enviados por la bilis al duodeno, del duodeno a todo el intestino delgado, intestino grueso y finalmente se elimina por las heces. Entonces se degrada a nivel hepático y se elimina a través de las heces y un porcentaje también puede ir del hígado hacia el torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo llegar al riñón, en el riñón se filtra la cápsula de Bowman y luego se elimina por excreción urinaria. ¿Sí? También puede darse ese caso. Entonces, o a nivel de las heces o a nivel de la orina, la excreción de los restos de este ámbito. Entonces vamos a hacer un zoom para que puedan ver. Con esto también ya iniciamos la parte del control de la producción de la testosterona. Para que pueda producir testosterona, nosotros necesitamos los maestros de esta gran industria. Por lo tanto, el hipotálamo tiene que liberar a las hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Sí? El hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotropinas, lo cual viaja a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis se producen dos hormonas: la hormona estimulante de los folículos, o la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante. ¿Recuerdan entre la FSH y la LH cuál es la que estimula la producción hormonal de hormonas sexuales? ¿Recuerdan? Estimula la formación de hormonas sexuales. Una de ellas estimula la formación de espermatogénesis, aumento del tamaño del órgano y la... ¿Qué dice el público? ¿Estamos de acuerdo? Que la FSH para el aumento del órgano y la formación de gametos y que la LH es para la producción hormonal y la formación de cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces tenemos a la LH. Esta LH va a viajar hasta el testículo principalmente y va a estimular a las células de Leydig a que las células de Leydig produzcan testosterona. Entonces las células de Leydig del testículo producen testosterona y esta testosterona tiene que ser enviada a la sangre a través de proteínas transportadoras como la albúmina o la globulina transportadora de hormonas sexuales. Ok, un pequeño porcentaje, ¿sí?, se produce en la corteza suprarrenal o también en el ovario de la mujer se puede producir un poquito de testosterona. Se puede coproducir también un poquito en el hígado.
testosterona también se producen en el hígado. Ok, entonces ahora la testosterona, unida a las proteínas plasmáticas, puede ser transportado por la sangre. Un pequeño porcentaje, ¿sí?, de testosterona se puede llegar a convertir en estradiol, que es lo que estábamos hablando del proceso de la aromatización. ¿Sí? Un pequeño porcentaje de testosterona en el cuerpo masculino se puede convertir en estradiol. La gran mayoría se va a quedar con testosterona o se va a convertir en dihidrotestosterona. ¿Sí? Entonces, si hay mucha testosterona circulando, por la sangre, entonces por retroalimentación negativa, el aumento de testosterona bloquea la de la hipófisis y bloquea el hipotálamo. Entonces, si yo ya tengo mucha testosterona, ¿para qué voy a seguir produciendo? Entonces se genera una retroalimentación negativa. ¿Sí? Y de esa manera ya no se estimula más al testículo, la cantidad de testosterona necesaria viaja unida a su proteína transportadora, llega a utilizarse en las células dianas necesarias y después de su vida media se excreta por el hígado. Mejor dicho, se metaboliza, se degrada en el hígado y se excreta o por bilis o por óvulo. Y ahí como que cumplió todo su mecanismo, toda su vida. Tenemos el eje hipotálamo hipofisal, ¿sí? Recordamos que en el hipotálamo, tenemos más grande, en el hipotálamo, en el núcleo arqueado, se va a producir esta hormona liberadora de gonadotropina de forma intermitente, ¿sí? No es que se estimula todo el tiempo. El estímulo o la liberación es de forma intermitente. Esta hormona, ya dijimos, va a ir hasta la adenohipófisis y en la adenohipófisis produce la LH y la FSH, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas son hormonas que van a viajar especialmente hasta el testículo. Y entonces tenemos que la LH va a estimular a las células de Leydig. Estas sí son hormonas peptídicas. ¿Sí? Entonces, los receptores van a estar sobre la superficie de la membrana. ¿Sí? Sobre la superficie de la membrana plasmática de la célula de Leydig y sobre la superficie de la membrana plasmática de las células de Sartori. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar este estímulo de la LH y de la FSH? Cuando la LH se une a su receptor es citoplasmático, su receptor es sobre la membrana plasmática, entonces va a ser a través de la unión a proteínas G. La LH y la FSH, cuando se une a su receptor, el receptor está unido a proteína G, la proteína G viaja a estimular a una adenilatociclasa, la adenilatociclasa produce segundo mensajero AMP cíclico y el AMP cíclico estimula a las proteínquinasas A y la PKA hace una serie de fosforilaciones y la serie de fosforilaciones es lo que actúa en el interior de las células de Leydig y en el interior de las células de Sertoli. Entonces, cuando se estimula la LH viaja, ¿sí? La LH actúa sobre las células de Leydig. Estas células de Leydig responden con la formación de hormonas. En este caso, la célula de Leydig va a producir la testosterona. Estamos dando el técnico, ¿sí? Va a producir la testosterona y esa testosterona luego se va a enviar a la sangre unida a su proteína plasmática y vamos a ver todo
vemos todas las funciones o efectos androgénicos que tiene la testosterona. Si hay mucha testosterona en sangre, pues por retroalimentación negativa se inhibe a la adrenocórtex y se inhibe al hipotálamo para que dejen de producir hormonas liberadoras de gonadotropina y dejen de producir LH. Entonces, si se bloquea la LH, se deja de producir el estímulo en la célula de Leydig y los niveles de testosterona en sangre van a volver a bajar. Si baja mucho la testosterona en sangre, se vuelve a activar el hipotálamo hipófisis y este proceso va a volver a pasar la LH, estimular las células de Leydig para que produzca la testosterona faltante en sangre. ¿Sí? Por su parte, la FSH estimula a las células de Sertoli. Yo asocio mucho las letras para recordarme de las cosas. Entonces, para mí, la hormona folículo estimulante ayuda a estimular a las células de Sertoli. ¿Sí? ¿Para qué a las células de Sertoli? Porque mis células de Sertoli son las que van a producir los espermatozoides, los gametos. ¿Sí? Entonces, estimulo el folículo ovárico, es fácil porque es folículo estimulante, estimula el folículo ovárico, fácil. Pero en el hombre, la folículo estimulante estimula un productor, una hormona productora de gametos, que es la célula de Sertoli. O sea que esta es la que va a producir espermatozoides. Y es la que le ayuda al sostén también del testículo. ¿Sí? Ahora, cuando se producen los espermatozoides no se envían a la sangre. ¿Ok? Vamos a dejar claro. Los espermatozoides se envían a los conductos. ¿Sí? Puede ser los conductos testiculares, el conducto deferente y demás. O sea, este tiene una secreción endocrina y este tiene una secreción exócrina. ¿Sí? Cuando produce espermatozoides. Pero también, ¿qué ayuda a la producción de espermatozoides? No solo la FSH, también la propia testosterona puede ayudar al aumento y a la maduración de estas células de Sertoli para que produzcan buenos espermatozoides. ¿Sí? Entonces, niveles adecuados de testosterona también ayuda a las células de Sertoli. Después, esta célula de Sertoli también puede producir una hormona que es la inhibina. Después vamos a ver las funciones de la inhibina. Pero una de las funciones principales de la inhibina es bloquear la producción principalmente de FSH. ¿Sí? Entonces, la inhibina, su función es bloquear principalmente la producción de FSH para que esta FSH deje de estimular a las células de Sertoli. Entonces, también se produce una hormona de las células de Sertoli, pero su función es controlar a la adipófisis. Esto es súper importante, chicos. Súper importante. Dice, la testosterona es secretada por las células intersticiales de Leydig testosterona. ¿Sí? ¿Dónde está Leydig testosterona? En los testículos. Pero solo por estímulo de la LH. Para la producción de testosterona no tiene actividad la FSH. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué va a hacer entonces la FSH? La FSH va a actuar sobre las células de Sertoli. ¿Sí? ¿Y qué hace la FSH en la célula de Sertoli? Hace que la célula de Sertoli aumente su tamaño, maduren y en su maduración puedan producir las sustancias necesarias para la formación de espermatozoides. La espermatogénesis. ¿Sí?
Ok. Entonces, tanto la FSH que va a actuar sobre las células de Sertoli también se ven estimuladas por la formación de testosterona y de dihidrotestosterona. ¿Sí? Entonces, estas hormonas ayudan también a la formación finalmente de espermatozoides. Entonces, tiene dos tipos principales de hormonas que estimulan a las células del Sertoli. La principal es la FSH proveniente de la adenohipófisis, pero también la testosterona ejerce un efecto para ayudar a la madurar. ¿Sí? La propia testosterona producida en el testículo puede actuar sobre las células de Sertoli que van a producir los espermatozoides. Acá es un esquema nada más. La hormona liberadora de gonadotropina actúa sobre la adenohipófisis para que produzca FSH, hormona folículo estimulante, y hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig para producir testosterona. La hormona folículo estimulante actúa sobre las células del Sertoli. Ahora, la FSH y la testosterona estimulan a las células del Sertoli a producir espermatozoides. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Estábamos diciendo, cuando hay mucha testosterona, entonces por retroalimentación negativa se bloquea el hipotálamo y se bloquea a la adenohipófisis. Y fíjense que esta testosterona en exceso no solo bloquea bloquea la adenohipófisis, por lo tanto se bloquea producción de LH y producción de FSH, de ambos. Mas não ao mesmo tempo, não de acordo com a necessidade. Casi al mismo tiempo, ¿sí? Principal. Pero sí tiene más relación con la LH. Eso es más relación con la LH. Entonces, las células de Sertoli también van a producir a la inhibina. Esta inhibina sí tiene una afinidad mayor con la FSH. Entonces, ¿qué es lo que hace la inhibina? Por retroalimentación negativa inhibe a la adenohipófisis para que inhiba su producción de FSH. Entonces, al estar inhibida la FSH, deja de estimular a las células de Sertoli y las células de Sertoli paran un poquito su producción de espermatozoides. ¿Sí? Bien. Porque pueden haber patologías a nivel de la inhibición. Entonces, si hay mucha espermatogénesis ya, se produce la inhibina. Si hay pocos espermatozoides, entonces la inhibina desaparece, la FSH empieza a aumentar y esta FSH empieza a estimular nuevamente a las células de Sertoli. ¿Cuándo se produce la inhibina? Cuando hay un exceso de espermatozoides. ¿Sí? Lo que estábamos viendo. Nuestro gráfico dice que la hormona liberadora de gonadotropinas va a actuar sobre la adenohipófisis. ¿Sí? Y esta adenohipófisis produce FSH y LH. La FSH actúa sobre las células de Sertoli para la producción de espermatozoides. La LH actúa sobre las células de Leydig para la producción de testosterona. Se produjo la testosterona por retroalimentación negativa, bloquea el hipotálamo hipófisis. ¿Sí? Y especialmente la testosterona disminuye la producción de LH. A su vez, cuando hay un exceso de espermatogenia, se produce la inhibina y la inhibina bloquea
por exceso de estimulación de las células del sertorio puede haber algo. Tanto homem quanto mulher. Mesmo se ele parar de tomar hormônio, se não volta mais. Si es que todavía no se produjo daño a nivel de la célula, porque la sobreestimulación puede dañar la célula, ¿sí? Pero si todavía no hubo daño a nivel celular, se puede regenerar sin problema, ¿verdad? Que va a retrasar el proceso, va a retrasar un poquito, pero puede llegar a formarse. Ahora, si la célula ya está dañada, como el páncreas, por ejemplo, que el exceso de comida, vamos a decirlo rápido, el exceso de comida cansa el páncreas. El páncreas ya no produce insulina o produce una mala insulina. ¿Sí? Entonces, pues, si se daña la célula que produce los espermatozoides o los ovocitos, ahí sí va a poder causar disminución de la fertilidad o incluso ausencia. ¿Sí? Porque inhibe, acuérdate que si hay mucho, va a inhibir al hipotálamo. Ya la tenemos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? A inibina é para inibir A la FSH principalmente. Acá. La inhibina. ¿Cuándo se produce la inhibina? Cuando hay un exceso de espermatozoides. El aumento de la producción de espermatozoides provoca la formación de la inhibina y la inhibina va hasta la hipófisis a bloquear a las células folículotropas la formación de células. ¿Ya le estamos? ¿Bien? Muy bien. A vuelta al receso vamos a ver las funciones de la testosterona. Dijimos que existen dos etapas en la vida del hombre donde se producen más niveles de testosterona. La primera es la vida fetal, ¿sí? La que va a ayudar a que el hombre forme sus órganos sexuales masculinos, ¿sí? Y la segunda etapa es a partir de la pubertad, que se da a nivel de los... Hoy día la pubertad es un poquito más precoz, no sé si decirlo, pero muchos ya empiezan a los 8 años, 9 años. Lo ideal sería los 10 años para adelante, ¿verdad? Pero muchos ya empiezan a los 8, 9 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa en la vida fetal? En la vida fetal hay una hormona gonadotrópica coriónica placentaria y esa es la que va a ayudar a la formación de la testosterona en un embrión, ¿sí? En un feto posteriormente. Ok, una vez que se forme esta testosterona, la testosterona masculina va a ayudar a que se bloquee la formación de estrógeno, se bloquee la formación de órganos femeninos y empiece a aumentar de tamaño. El hecho de que el feto tenga presente alta cantidad de testosterona hace que lo que iba a ser un clítoris se agrande y se convierta en un pene, ¿sí? Que empiecen a crecer las bolsas escrotales, que empiecen a formarse los testículos, la próstata, o sea, el hecho de que haya altas cantidades de testosterona hace que lo que iba a ser un cuerpo femenino se convierta o se agrande a un cuerpo masculino y se formen los demás órganos que la mujer no tiene, que son las vesículas seminales, la próstata, el epidídimo, los conductos deferentes, ¿sí? Entonces, ya cuando el niño nace, ¿sí? En aproximadamente los primeros meses de vida, hasta él se puede tener todavía altos niveles de testosterona. Después de los 2 o 3 meses de vida, ya cae el nivel de testosterona y se mantiene bajo hasta el inicio de la pubertad. Entonces,
en el inicio de la pubertad. Y ahí sí es donde las células del Leydig ya van a estar maduras para empezar a producir esta testosterona. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que también nosotros tenemos que tener en cuenta? Durante la vida de la niñez se mantiene bajo y empieza a subir en la pubertad. ¿Y cuáles son las características que van a dar? La primera característica que se da es el aumento en el tamaño de los órganos sexuales. Aumento en el tamaño del pene, aumento en el tamaño del testículo. ¿Sí? Eso es el primer cambio que se da. Y empiezan esas son características sexuales primarias. ¿Sí? El desarrollo del pene, las características fenotípicas. ¿Sí? Esas son características sexuales primarias. Ahora, las características sexuales secundarias. Empieza a crecer el vello corporal, los pelitos se vuelven más gruesos, empieza a aparecer el bigotito, la barba, empieza a aparecer vello, pero principalmente lo primero que aparece es vello axilar y vello púbico. Eso es lo primero que aparece y después van apareciendo los otros, que decimos vello, pero vello de pelo estamos hablando, no vello de niño, con otra piel. ¿Sí? Pero eso es lo que va a ir apareciendo. También otras características que aparecen en el aumento de la testosterona. A partir de los 10, 11, 12 años, el hombre empieza a sufrir un cambio en la voz por el engrosamiento de las cuerdas vocales, por el aumento de la laringe. Entonces, fíjense que el tamaño de la laringe en un hombre adulto es mayor, tiene la manzana de Adán, ¿verdad?, que de un niño. ¿Okay? Entonces también el aumento, la hipertrofia laringea es gracias a la testosterona. Otros elementos que también ayudan la testosterona es, junto con la hormona de crecimiento, a aumentar la longitud y el grosor de los huesos. ¿Sí? Entonces tiene un hueso mucho más fuerte, mucho más largo, por eso el hombre en tamaño tiende a ser mayor que la talla o la altura de la mujer, ¿sí?, por el efecto de la testosterona. Entonces, fortalecimiento y crecimiento óseo, también fortalecimiento y crecimiento muscular. Gracias a esta testosterona es que el cuerpo masculino tiene una fuerza física mayor que la del cuerpo femenino. Fuerza física. Vamos a hablar de la parte emocional, que la mujer tiene mayor fortaleza emocional, mental. No vamos a entrar a la parte emocional. El tema límbico vamos a dejar a un lado. Vamos a ver el físico. ¿Sí? El hombre, gracias a la testosterona, físicamente es más fuerte que la mujer. ¿Sí? Nosotros tenemos fortaleza para otras cosas, ¿sí?, pero gracias a la testosterona. ¿Sí? Entonces tiene un efecto anabólico. ¿Sí? En otras características, la testosterona también ya vimos que estimula a las células de Sertoli. Entonces, si el hombre tiene mucha testosterona, también va a hacer que las células de Sertoli maduren. Y si las células de Sertoli están maduras, pues se va a producir espermatozoides. Entonces, a partir de la pubertad empieza la producción de espermatozoides que van a ir madurando. Hay espermatozoides desde la niñez, desde la etapa embrionaria, solamente que tiene su proceso y eso lo vamos a estudiar en espermatogénesis. Y aumenta también el libido, el deseo sexual, y también la testosterona a nivel del sistema nervioso aumenta la agresividad. ¿Sí? Entonces, estas son características que prepara al cuerpo masculino para la lucha. ¿Sí? Entonces, el cuerpo masculino está preparado, gracias a su biología, al enfrentarse a la lucha, a la conquista, al ir adelante. ¿Sí? Biológicamente está preparado de esa manera. Podamos ver que el cuerpo de la mujer está preparado para el acogimiento, para la recepción. ¿Sí? Vamos a ver, cuando vemos acto sexual también vamos a tocar ese tema. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta? Dijimos que la gonadotropínica coriónica placentaria es la que va a ayudar en un principio, cuando está todavía en la etapa embrionaria, a la generación de esta testosterona. Luego, la placenta ya se formó el testículo. Una vez que se forma el testículo, entonces en la vida embrionaria, ahí sí el testículo ya va a empezar a producir las testosterona aproximadamente después del primer mes de vida. En el tercer mes de vida ya empieza el testículo embrionario a producir sus testosteronas. Y este aumento de testosterona en el embrión es lo que va a hacer crecer los órganos sexuales masculinos. ¿Sí? Luego, el paciente, el bebé nace, esto va a descender, ¿sí? Pero hay una característica muy importante. La testosterona del embrión hace que, que el testículo, sabemos por anatomía que el testículo se forma en la cavidad abdominal y que luego va empujando los músculos anchos del abdomen, especialmente al oblicuo interno, que va a hacer descender al testículo por el conducto inguinal hacia las bolsas escrotales. ¿Sí? En teoría, la cantidad de testosterona que hay en el embrión tendría que ayudar a ese descenso testicular, que los testículos lleguen hasta la bolsa escrotal, pero se puede generar casos donde no haya un descenso completo. Entonces, nace el niño y se tiene que evaluar si el testículo está dentro de la bolsa escrotal. Si no está, hay que evaluar, ¿quedó en el conducto inguinal o quedó en la cavidad abdominal? ¿Sí? Y se le puede hacer un tratamiento al niño con la inyección de testosterona para que ayude al descenso. Si después se puede esperar realmente hasta los 1 año, pero tiene que descender el testículo. Si en ese tiempo no desciende el testículo, entonces se hace por ecografía, se ubica donde está y se hace la cirugía después de los 1 año de edad. Entonces, ya tenemos hablando. La testosterona aumenta todo lo que es los órganos sexuales, ayuda a la formación de espermatozoides, aumenta el tamaño de los huesos, músculos, lo fortalece, ¿sí? No solo ayuda a la distribución del vello corporal, también va a aumentar, acá vamos a ver más adelante, que también aumenta el grosor de la piel. La piel masculina es más dura, tiene más capas, una capa más hipertrofiada que la femenina. Entonces, en la pubertad empieza a aparecer el acné por el aumento del grosor de la piel y por aumento de la producción de las glándulas sebáceas. Entonces, en esa pubertad el hombre empieza a producir acné por el tema de la mayor producción de sebo de las glándulas sebáceas. Ok, ya hablamos de esto, de las características sexuales primarias, se refiere más a órganos sexuales. Y las secundarias, las características sexuales secundarias, es lo complementario que da ese aspecto del cuerpo masculino. ¿Sí? O sea, aumenta el crecimiento del vello corporal. ¿Cómo es la distribución del vello corporal en el hombre? A nivel de miembros inferiores, superiores e inferiores, aumenta el grosor, aumenta a nivel de alrededor del músculo auricular, aumenta a nivel de la cara, aumenta a nivel de la espalda, del pecho. Y la característica acá no es, pero es que el vello púbico, al vello axilar, pero que el vello púbico tenga un triángulo para arriba, ¿sí? Con el vértice
vértice superior, entonces va subiendo. En cambio, la mujer tiene triángulo inferior, vértice inferior. La mujer tiene el vello más para abajo, ¿sí? Entonces la testosterona da este crecimiento del vello corporal. Pero en contrapartida crece el vello, pero se cae la cabello. Entonces un exceso de testosterona puede generar la calvicie. Que claro que esto depende de la genética o la herencia. Si yo tengo una familia donde todos mis tíos son pelados, mi papá es pelado, probablemente también me toque la genética de ellos. Pero no siempre son así completamente pelados, pero con el paso del tiempo, cuando ya superaron los 20 años, empiezan a aparecer las entradas. Pero no se preocupen, muchachos, hoy al día hay trasplante capilar, no se preocupen, podemos realizar. Todos tenemos solución. Ahora, existe, como también va a crecer la musculatura de todo el cuerpo y el tejido, va a crecer también, ya dijimos, las cuerdas vocales, ¿sí? Y esas cuerdas vocales nos damos cuenta que empieza a crecer porque el adolescente empieza a tener una voz diferente. ¿Cómo podemos describir la voz? Do menino? Sí, del adolescente aí que está... Doutora, meu filho tem 13 anos. Um dia, já faz 1 ano e meio, eu acordei e ele falou assim, mãe. Eu falei, gente, o que aconteceu? De repente, assim, ó, a voz engrossou. É super interessante. Pero es procesual, o sea, primero tiene una voz quebrada más o menos, ¿verdad? Los primeros años. Después recién se estabiliza y se queda esa voz aguda, ¿sí? Pero tiene una voz medio quebrada, medio ronca en la transición. Se escucha bastante, medio gallito. Gallito nosotros le decimos acá, pero no sé cómo se podría expresar en portugués. ¿Cómo le llaman a ese proceso de cambio de la voz? ¿Hay alguna descripción que le suelen dar a esa etapa? No hay ninguna descripción de esa etapa. Bueno, pero creo que acá ya todos pasaron por esa etapa. Ya creo que todos habrán pasado. Pero es por la hipertrofia de la nariz. Que no solo se hipertrofia la cuerda vocal, sino también los cartílagos de la nariz. ¿Sí? Meterlo solo en la piel y dentro por eso ya lo hablamos. Ok. Este es el efecto que muchas veces se busca durante las academias, ¿sí? Cuando se hace actividades físicas. El aumento en el tamaño del músculo, el aumento en el tamaño del hueso, ¿sí? Ok, pero ¿qué pasa con este efecto androgénico? Este efecto androgénico, si bien hace crecer las proteínas musculares, pero no solo las proteínas a nivel del músculo, sino también las proteínas de todas las células donde la testosterona va a actuar. Entonces tengo un mayor efecto de producción, ¿sí? Yo tengo que producir proteínas, ¿sí? Eso es un efecto de producción y ese efecto de producción necesita de energía. Entonces hay una vitalidad importante en el consumo energético del hombre. Pero ¿qué pasa? Este exceso de hormonas masculinas va a también generar un aumento a nivel del corazón. Entonces puede dar alteraciones cardiovasculares, ¿sí? Y también como la piel se hace más gruesa, más fuerte, óseamente también son más fuertes, a veces se utiliza la testosterona como la hormona de la juventud. Pero los efectos colaterales hacen que ese tratamiento sea bastante controversial, ¿sí?
Entonces no es lo más recomendable la suplementación de testosterona si es que no lo necesitas. Ahora si necesitas porque tenés baja producción es otra cosa, pero si ya tenés una buena cantidad de hormonas de testosterona, si te aplicas más, claro, vas a tener una hipertrofia muscular, mayor fuerza, mayor vitalidad, unos huesos más resistentes, pero en contrapartida está dañando tu región cardiovascular. Una característica muy importante de la testosterona es su efecto sobre la pelvis, ¿sí? Porque la pelvis masculina suele ser más estrecha y más alargada, ¿sí? Tipo más angosta la cadera y más alargada. En cambio, la pelvis femenina suele ser más ancha. ¿Por qué? Porque necesitamos una pelvis mayor para alojar al bebé. Entonces, suele tener estas características de una estrechez pélvica, ¿sí? Y la mujer un ensanchamiento pélvico. Y ese ensanchamiento pélvico también ayuda a generar las curvas en la mujer, porque también nosotras acumulamos tejido adiposo a nivel de las caderas, ¿sí? Todo esto es biológicamente pensado para la gestación, ¿sí? Después, aumenta también la tasa de metabolismo basal, por eso el hombre baja de peso más rápido que la mujer. Nosotras con nuestro estrógeno retenemos más grasa. En cambio el hombre con la testosterona crea más músculo utilizando la energía de la grasa y de los carbohidratos. Entonces, el acúmulo de grasa en el cuerpo masculino se puede eliminar bastante más acelerado gracias a la testosterona. Aumenta también la cantidad de eritrocitos. ¿Por qué? Porque su cuerpo, al ser más grande, al necesitar más energía, necesita mayor circulación de oxígeno por su sangre, ¿sí? Entonces, para que esté mejor oxigenado, también se produce mayor cantidad de glóbulos rojos. Y eso es fácil ver en un laboratorio. En el laboratorio, si nosotros comparamos la cantidad normal de glóbulos rojos del hombre, siempre es mayor que la cantidad de glóbulos rojos de la mujer, ¿sí? Si hacemos una medición de hemoglobina, la mujer entre 12 y 14 hemoglobina ya está bien. El hombre, su hemoglobina normal es de 14 a 16, ¿sí? Entonces también se producen mayores cantidades de glóbulos rojos. Y también necesita mayor cantidad de reabsorción, ¿sí? Reabsorción en la mujer, al menos tiene mayor reabsorción de agua, retiene más, el hombre no, ¿sí? Entonces el hombre también en teoría se deshincha, ¿sí? Más rápido que la mujer porque no tiene esta retención de líquido, ¿sí? Entonces ellos tienen un cuerpo mucho más trabajado, pareciera, que la mujer, en cuanto al peso, en cuanto a la retención de líquido, ¿sí? Ok, entonces nosotros tenemos etapas en la producción de estas testosteronas. Ya vimos que la hormona, una hormona coriónica humana o placentaria, ¿sí? Es la que ayuda a la formación de tejido. Cuando es la coriónica humana, es la hormona del embarazo, ¿sí? Entonces la hormona del embarazo también ayuda a la formación de órganos sexuales, hasta que el bebé forme su placenta y ahí la placenta abre. Después se forman ya bien los órganos sexuales y ahí si eso vale va a producir estrógeno principalmente y si es testículo va a producir testosterona, ¿sí? Esto va a estar producido hasta un poquito antes de nacer o las primeras semanas por nacimiento. Después, como la testosterona está alto, genera un bloqueo a nivel hipotálamo hipofisario que dura prácticamente toda la niñez y luego el hipotálamo y la hipófisis se vuelven a activar a nivel de la pubertad, ¿sí? Hasta después de toda la vida adulta.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el proceso, al menos en el hombre, el proceso del estímulo hipotálamo hipofisario testículo se da desde la pubertad hacia casi toda la vida, hasta que casi muera el paciente. Claro que la calidad del espermatozoide que produce ya disminuye, pero a diferencia de la mujer, el hombre puede seguir produciendo espermatozoides por más que tenga 80 años. Nosotras, nuestra etapa de fertilidad termina con la menopausia. Entonces, el hombre también tiene una especie de declinación. Solamente que a la mujer le pasa a los 45, 50 años, al hombre le puede pasar a los 70, a los 80, ni siquiera haber llegado a eso. Y por eso el hombre puede tener más hijos por más que tenga una edad avanzada. Doutora, mas esses espermatozoides, depois de uma certa idade do homem, eles ficam defeituosos? No quisiera llamarle defectuosos. Malformados? Menos todavía. Digámosle que disminuye su... Fica fraquinho. Mas isso pode gerar crianças, bebês com problemas, malformações dos fetos? Sí, porque hay una sumatoria entre la edad de la mujer y la edad del hombre y se divide, no me acuerdo por cuánto, para calcular la edad reproductiva de los mamíferos más o menos. Y tiene que dar hasta máximo 35 años. Entonces, pero este tema de la calidad de los espermatozoides tiene relación con la edad, sí, pero también tiene mucha relación con la alimentación y actividad física que haga el hombre. Porque si el hombre hace una actividad física importante, eso genera mayor cantidad de testosterona, porque yo estoy ejercitando músculos, huesos, ¿sí? Entonces, si el hombre hace una actividad física importante, estimula mayor producción de testosterona, y al estimular mayor producción de testosterona para el crecimiento muscular, también está estimulando a las células de Sertoli a que produzcan espermatozoides. Entonces se producen más espermatozoides. Y si se le ayuda con una buena alimentación, entonces la calidad de la producción de espermatozoides va a mejorar. ¿Por qué? Porque alimentos que son muy altos en grasa, que tienen mucho picante, mucho ácido, ¿sí? O tienen radicales libres como alcohol, genera que el semen no sea de buena calidad, que tenga un olor diferente, un color diferente y hasta un sabor diferente. ¿Sí? Entonces, para una buena si yo deseo generar una nueva vida y tengo una pareja con la cual estoy de acuerdo, tanto hombre como mujer debe hacer ese cuidado previo de unos meses previos para que la calidad del espermatozoide, del ovocito, sea lo más adecuado posible para engendrar una nueva vida. ¿Sí? Pero la alimentación totalmente también influye en la calidad del espermatozoide y del semen. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente, el climaterio masculino, que es la parte donde empieza a descender la producción de espermatozoides, se da después de los 50 años, 50, 60 años en adelante. Sigue produciendo solamente que con una cantidad y una calidad menor. Y puede llegar hasta inclusive 80 años lo que viva el paciente. Siempre y cuando tu paciente no tenga patología de base. Porque si tu paciente tiene patología de base como hipertensión, diabetes, obesidad, o sea, un síndrome metabólico, va a generar que las células se vayan dañando, que los vasos sanguíneos se vayan dañando. Entonces esto hace una disminución en la calidad de la producción de los espermatozoides, ¿sí? Y también se ve alterada la producción de testosterona, ¿sí? Porque hay hormonas que compiten con la testosterona, ¿sí? Las alteraciones hormonales pueden llevar a competir. Fíjense, dice, si el paciente, que es el climaterio masculino, según nuestro libro, el climaterio masculino es cuando ya empieza a disminuir la producción de espermatozoides. Si es un paciente sano,
inclusive hasta los 90 años puede seguir produciendo. Pero si es un paciente con una patología de base, Nos dias de que ya hoje, hablamos de síndrome metabólico, como sobrepeso, aterosclerosis, dislipidemia, hipertensión, diabetes, es fumador o toma en exceso, ¿sí? Eso va a adelantar ese proceso de climaterio, inclusive a los 50 años. O sea, de ser virilidad hasta los 90 años empieza a declinar ya a los 40, unos 40 años no tanto, 50 años para adelante. ¿Sí? Por eso es importante que sea un hombre sano. ¿Preguntas hasta aquí? Es un poquito más fácil. No digo que los hombres sean más fáciles que las mujeres, sino que son menos complicados. Biológicamente son menos complicados. Esto es así, se creó, se fue, estimuló, se bloqueó, chao. Después vamos a ver la biología femenina es, uno depende del otro, que si el otro sube, esto ya le que actúa de una forma en el ovario, después actúa de otra forma en el útero, que depende de la fecha del ciclo donde esté. Si está en el primer día del ciclo, si está en el día 14, si está en el día 28. Sí, biológicamente la mujer es más. ¿Sí? Lo vamos a ver conociéndonos ambos y complementando. ¿Sí? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver ya todo lo que es la formación de espermatozoides y la fisiología del acto sexual. ¿Sí? Con eso vamos a terminar ya este capítulo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Algo que quiera compartir? Nas últimas décadas, a testosterona caiu bastante. Hoje em dia, o homem adulto tem a queixa com idoso da década de 80, inclusive, em relação totalmente com a alimentação, indução de novos alimentos, processados, produzidos com vegetais, e processo de peixe. Yo le agregaría una cosa, no solo la calidad del alimento, sino que el hombre antes tenía que salir a trabajar duro. Era mucho esfuerzo físico. Tenía que levantarse temprano, trabajaba bajo el sol, hacía mucho esfuerzo físico. Y ese esfuerzo físico es un estímulo para la producción. ¿Está de acuerdo? Entonces también eso, que capaz ellos no tenían academia, no tenían gimnasio, no eran crossfiteros. No, eran crossfiteros de la época, que lo alzaban tantas cargas pesadas, construían casas, hacían ejercicio físico, que tenían igual el cuerpo definido. Ay, que era la vida. Bueno, voy a... Vamos a escribir la tarea, ¿sí? acabou?